Quiero ir a la palabra del Señor directamente, allí en el último capítulo de Deuteronomio. Qué lindo nombre. A ver, papás, abuelos, le pondría ese nombre a su hijito, a su nieto. Porque después lo llama y dice, Deute. Papá y mamá se rompen la cabeza durante 9 meses para conseguir y después le ponen apodo, le ponen de todo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 34, versículo 1 dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Acá viene importante. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad y tu palabra tiene intrínsecamente una bendición para cada uno de tus hijos. Ahora queremos que reveles cuál es ese desafío, esa bendición que tienes para cada uno de los hermanos, hermanas, amigos que nos están compartiendo con nosotros aquí, aquellos que nos ven en casa o donde quiera que estén, que tu Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones, en nuestros corazones, para que tu palabra pueda ser cumplida en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias y quienes lo amamos de todo corazón decimos amén. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es tu legado? ¿Qué es lo que viene detrás tuyo? El mejor legado que una familia africana puede dejar a sus hijos no es un legado de tanto dinero en la cuenta bancaria, no es un legado de propiedades, de vehículos, no es un legado quizás en diplomas, en títulos. El mejor legado que un africano puede dejar para sus hijos es un legado cultural, un legado familiar. Y eso allá no tiene precio. Cuando alguien se presenta, puede decir, yo me llamo Ali, yo me llamo Abakar, pero soy el hijo de. Y esa frase, el hijo de, lo marca porque ya uno puede saber de dónde viene ese muchacho o esa chica. ¿Cuál es el legado que estamos dejando nosotros para nuestros hijos? Para nuestros nietos, para las generaciones que nos siguen. Necesitamos ser agentes de cambio y no seguir la corriente global de este mundo, que lamentablemente va cuesta abajo. El mundo está perdido sin Cristo. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros anhelamos que Cristo vuelva pronto, lo más pronto posible. Que allí el Padre ponga su pie en el acelerador y que vaya a fondo y que diga, bueno, hijo, este es el tiempo. Pero así como Él está ansioso de enviar a su Hijo por segunda vez, muchos no saben aún que Él vino la primera vez. Y sobre todo, dice que Dios está teniendo un poco de paciencia para que haya más redimidos y comprados por la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es hoy tu participación para que muchos entren al camino? Así como tú has tenido la oportunidad de conocer a Jesús, así como alguien ha orado por ti,
Así como alguien ha clamado por tu vida, hoy es necesario que nosotros hagamos lo mismo por otros. Este capítulo de Deuteronomio me ha tocado mucho porque después de más de 30 años de servir al Señor, casi 30 años en las misiones y unos cuantos años con mi esposa sirviendo como pastores de jóvenes y plantando iglesias en África y tantas cosas, uno llega a un momento que, ¿qué va a pasar de acá en adelante? Los que me siguen tienen la visión que Dios me dio, tienen su propia visión o están yendo por otro camino para alcanzar la visión. Aquí Dios, en los primeros versículos, en los primeros 3 versículos, nos muestra la parte geográfica que Dios estaba entregando al pueblo de Israel. Muy vasta, muy grande. Pero cuando llegamos al verso 4 y Dios le dice, te he permitido verla, pero no pasarás allá. Contemplar lo soñado, contemplar lo que Dios te había prometido. Qué ganas que tendría Moisés de decir, pero por favor, Señor, aunque sea ponga un piecito allí. Una vez un amigo, nuestro jefe, nos visitó allí cuando estábamos en el desierto del Sahara y estábamos a escasos 16 kilómetros del país de Camerún. Y él decía, por favor, me dejan ir a Camerún, así por lo menos pongo mi pie en Camerún y digo, visité otro país. Es el anhelo que uno tiene, ¿verdad? Y bueno, fuimos ilegalmente, lo voy a confesar, estoy delante de Dios, porque no obtuvimos visa, pedimos permiso a la policía de inmigraciones, tanto de los dos lados, de Chad, de Camerún, pasamos, fuimos, tomamos un café, compramos un poco de arroz para el amigo que nos acompañaba y cuando volvíamos mi jefe dice, yo quiero ahora que me pongan un sello en mi pasaporte para que todos sepan que yo pisé Camerún. Lo sospeché desde un principio. Y le dije, pero no podemos porque no tenemos visado. No. Y bueno, se vino un poco como cansado del camino. Dijo, bueno, por lo menos lo pisé. Ahora aquí, Moisés, luchando 40 años, no te hablo de 2 meses, no te hablo de ese COVID que nos tuvo encerrado durante años, te hablo de 40 años, peleando con un pueblo que era tan bonito, eran tan sencillos y humildes los judíos. ¿Te parece mucho a nosotros, verdad? Sobre todo a los argentinos. Porque cuando se cansaron del maná dijeron, queremos carne, queremos carne. ¿Qué si conseguían por ahí un matecito, ¿no? Para tomar un matecito. Pero el Señor, debido a que cuando no tenían agua en el desierto, el Señor le dijo, ve y de la roca obtendrás agua. Y en vez de ordenarle a la roca, Él la golpeó 2 veces. Y por esa incredulidad dice en Números 20:12, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les doy. Se autocondenaron por su incredulidad. Y papá, mamá, quizás en esta mañana, y también hijos, estás pensando cuántas veces te has equivocado en la vida. Hoy dices, ¿cómo no lo hice de otra manera? ¿Cómo no lo escuché al viejo, a la vieja? ¿Cómo no presté atención a lo que me estaba diciendo el pastor o mi líder? Y hoy estoy en este problema. Tanto luchó Abraham por llegar Moisés por llegar a ese lugar. Tanto. Que solamente Dios le dijo, te doy permiso para echar una mirada rápida. Y contemplarla. Y tal como nos dice en Hebreos capítulo 11, que muchos héroes de la fe murieron sin poder haber recibido la promesa de lo que Dios les había dicho. Y dice más en la palabra, lo creyeron y lo saludaron de lejos. Mi condición física hoy día
no sé si me va a permitir vivir mucho tiempo en el África. Es más, nuestra misión nos ha pedido que podamos hacer base en Argentina y que vayamos a África y a otros países donde podamos preparar, capacitar y ayudar a que nos multipliquemos. Que en vez de un Tony que se hagan 10 tonitos. Que haya hombres y mujeres más jóvenes, con más fuerza, que puedan cumplir la obra de Dios, siempre siguiendo la visión de Dios. Y quizás Mili y yo no vamos a llegar a ver el cumplimiento de esas promesas, pero al menos lo vamos a saludar de lejos. Y al menos vamos a creer que lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios es fiel, como cantamos. Dios es fiel en tu vida, Dios es fiel en tu familia. Mamá, papá, abuelo, quizás tú, jovencito, llegues a echar una mirada de lejos a la promesa de Dios. Y papá, mamá, y si Dios te ha hablado del ministerio en algún momento y no has llegado a aceptar ese desafío de parte del Señor, quizás el Señor va a llamar a tus hijos, o a tus nietos, o a la suegra, lo más lejos, allá la China. Yo no quisiera estar en la posición de Moisés, ya viejecito, 40 años en un palacio, 40 años en el desierto, a tal punto que ya ni sabía cómo hablar, porque entre tantas ovejas y en la casa de su suegro tantas mujeres, que por eso era tartamudo. Y 40 años peleando para sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Y de paso, hablando de esto, ¿cuál es tu tierra prometida? ¿Dónde está el objetivo de la misión que Dios te ha encomendado? No estoy hablando de subirte a un avión e irte a otro país. Porque como decía anoche a los jóvenes, quizás tu campo misionero es tu propia familia. Tu campo misionero es tu propio lugar de trabajo. Tu campo misionero se encuentra en la universidad, se encuentra en tu vecindario. Quizás es tu esposo, tu esposa, tus hijos. Papá, mamá, ¿dónde están tus hijos hoy? ¿Cómo están? Quizás hoy se van a acordar tus hijos porque es tu día, papá. ¿Y qué pasa los restantes 364 días? Pero Moisés tenía una promesa. Él recibió la promesa, tal como Dios le había dicho que Él le daría esa tierra a los hijos de Israel. Moisés la vería, pero no entraría ni la pisaría. Él fue el instrumento que Dios quiso utilizar para llevar al pueblo de Dios hasta ese lugar y cumplir con su palabra. Ahora te pregunto, ¿te conformas con ser solamente el instrumento de Dios para que otros disfruten de la bendición? ¿Te conformas con ser solamente el puente para que otros caminen sobre ti y crucen al otro lado? ¿Te conformas con solamente saludar de lejos lo que pensabas que lo ibas a hacer con tus manos y lo ibas a disfrutar? Dios nos permitió en nuestros últimos años allí en la República de Mali trabajar en una célula con musulmanes. El pastor me dijo el viernes, pedroso, lloroso, tal cual. Y no fue fácil, porque sobre todo el africano cuando ve a un blanco como yo, se imagina, ¿no? Piensa que uno tiene los bolsillos llenos de dinero, que uno es una máquina expendedora de dinero en todo momento. Pero nosotros pudimos poner algunos límites con este grupo y gracias al Señor, al principio eran 2 y llegamos a tener 7 convertidos. De los 7, el 28 de diciembre del año 2018, bautizamos a 3. Y algunos de ellos hoy se congregan en una iglesia
en la cual nuestro hijo es el pastor. Así que aquellos que nosotros pudimos discipular y llevar a los pies de Cristo, hoy cuando mi hijo entra en la iglesia, buenos días pastor, bienvenido, negado. Quizás tú estás pavimentando el camino para que otros puedan transitar sobre él. Quizás tú tengas que llorar y sufrir y mojar tu almohada cada noche con lágrimas, con sollozos, con moco y con todo lo que salga de ti, para que otros puedan reírse, para que otros puedan alabar a Dios, para que otros puedan conocer el nombre de Jesucristo. No solamente recibimos la promesa cuando la disfrutamos, sino también cuando la saludamos de lejos. Y hoy nos gozamos porque cuando nuestro hijo comenzó a pastorear esta iglesia allí en Mali, nos contó, nos avisó y dice, ¿sabe quiénes son ahora los sugieres de mi iglesia? Aquellos que ustedes estaban discipulando en la montaña, aquellos que vinieron a los pies del Señor. El tema es, hermanos, es que Dios necesitó 40 años, no solamente para formar, para moldear, para preparar al pueblo de Israel, sino también para preparar un líder con capacidad para ser solamente un instrumento. La caña de bambú crece en 6 meses 7 metros, pero tarda 7 años en profundizar sus raíces. Lo que tú ves tan fuerte allá afuera que puede ser utilizado en la China, hasta 6, 7, 8 pisos aún en Etiopía, no utilizan hierro, utilizan caña de bambú, porque es muy fuerte. Pero esa semilla tardó 7 años en entrar en la tierra. Cada uno de nosotros somos responsables que la promesa de Dios no la mantengamos solamente para nosotros, sino que la compartamos con otros. Porque el espíritu de egoísmo anda en medio nuestro también. Bendíceme, sáname, prospérame, guárdame. ¿Y qué hay de los otros? Hoy 360 millones de cristianos en el mundo están sufriendo alta persecución, muy alta. A tal punto que en el año 2009, de esto se publicó recién hace solamente unas semanas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos obtuvo una información que en el año 2009 en Corea del Norte, un niño de 2 años de edad fue condenado a cadena perpetua porque en su casa sus padres tenían una Biblia. No te estoy hablando de un jovencito de 20 años, te hablo de un niño de 2 años. Porque sus padres tenían una Biblia y estaban creyendo en Jesucristo, los padres mismos fueron condenados, pero el niño no quedó libre. Y hoy día el niño sigue encarcelado. Y oramos para que puedan intervenir las autoridades internacionales y este niño pueda ser liberado. Y quizás no quisiste venir esta mañana porque hacía frío. O porque, papá, tus hijos vienen a visitarte. O tú quieres visitar a tus padres. Pero hermanos, aquí dice la palabra que aún con 120 años, Moisés no perdió su visión, ni perdió sus fuerzas. Se mantuvo fijo en la visión que Dios le había dado. Y aún dice la palabra del Señor en Hebreos, que se mantuvo firme, como viendo al invisible. ¿Estás viendo al invisible en tu diario vivir? ¿Le estás permitiendo al invisible que sea aquel que participe en todas tus decisiones? ¿Le estás permitiendo al invisible que pueda hacer maravillas a través de tu vida? Y no estoy hablando de que se levante un paralítico, no estoy hablando de que un ciego vea, estoy hablando que una persona sea transformada por el poder de Dios, porque la salvación también es un milagro.
Y hay tantos ahí afuera que necesitan un milagro, que necesitan un abrazo, que necesitan compartir un cafecito contigo. Nuestro hijo Ezequiel, quien está hoy día en el campo, cuando volvimos en una de las oportunidades a Argentina y él pudo estudiar en una escuela normal, porque generalmente nuestros hijos hicieron escuela a distancia, homeschool. Mi esposa era la maestra y yo era el director de la escuela. Y cuando había problemas con la maestra, lo mandaban al director, ¿no? Y yo lo mandaba nuevamente a la maestra. Y cuando estábamos en Argentina, él comenzó a juntarse con niños de 12, 13 años que ya estaban en el alcohol, ya fumaban, y pasaba tiempo con ellos después del horario de la escuela. En un momento, Mili y yo le dijimos, sinceramente no está bien lo que estás haciendo, estos muchachos te están contaminando. Hijo, por favor, apártate de ellos. Y su respuesta fue, yo sé quién soy en el Señor. Pero esto es lo que predican ustedes, que hay que pasar tiempo con los que necesitan, ¿verdad? Hay que pasar tiempo con aquellos que no conocen al Señor. Y eso es lo que estoy haciendo. Pasando tiempo con ellos, no haciendo lo que ellos practican, sino tratando de ganarlos. Jamás pensé que mi hijo algún día sería un predicador. Pero cuando predica, soy el primero que empieza a moquear, porque el Espíritu Santo me ministra. Hermano, no solamente contemplar lo que se te prometió, recibir lo que se te prometió, sino dejar un legado ungido. Dice la palabra allí en el versículo 9 de nuestro pasaje: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Josué fue el elegido. Y cuando Dios lo eligió y Dios se lo presentó a Moisés, él no le regañó nada. No le dijo, nene, ven aquí, mira, las cosas se hacen así, acá están los libros, esto se hace así, esto no se hace así. ¿Qué pasa cuando Dios llama a alguien en medio tuyo para que sea un líder o un compañero en el liderazgo y tú quieres contaminarlos con tus estrategias? Y quieres encaminarlo como tú quieres y no como Dios quiere. Porque aún Dios en Deuteronomio le dijo, esfuérzate y anímate, le dijo el Señor. Esfuérzate y anímate. Usted conoce el capítulo 1 de Josué. Tremendo capítulo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y todo lo que pisare con la planta de tu pie será tuyo. Yo calzo 46, ¿se imagina? Y subo al colectivo y piso a uno, todos los pasajeros dicen, está bien, no hay problema. Nosotros somos los que tenemos la promesa de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa promesa? ¿Cómo vamos a pasar la aposta? ¿Conocen la carrera de aposta? 10 corredores y se van pasando, y cuando está viniendo el que tiene la aposta, el testimonio, como se llama, el que está adelante empieza a correr, no dice, bueno, te espero, se sienta en su sillita con su refresco, no, él comienza a correr para poder alcanzar el testimonio y avanzar en la carrera y alcanzar a su compañero hasta que el último llega a la meta. Mientras nosotros vamos buscando a alguien que nos pueda acompañar en el liderazgo, tenemos que seguir corriendo. No tenemos que frenar nunca. Él animó a su sucesor. Él lo alentó. No lo regañó, no lo intimidó. Supo cómo acompañarlo. Y nosotros, aquí en la Iglesia Latina, hemos sido tan bendecidos. Y lamentablemente, lo digo con mucha tristeza, a veces no hemos sabido cómo pasar el testimonio a la próxima generación. Hay un bloque de la generación que la iglesia la ha perdido, que la ganó el mundo. La ganó la droga, la ganó el alcohol, la ganó
Ganaron tantas otras cosas que no quiero mencionar, que usted las conoce bien. Unos años atrás, uno de nuestros colegas misioneros allí en Kenia, en Nairobi, Kenia, la capital de Kenia, fue a un restaurante un día domingo y en el restaurante había un piano y había un pianista que estaba allí tocando. En un momento de su música comenzó a ejecutar una canción que es Sublime Gracia. Una hermosa canción que nos habla de cómo Dios nos redimió, nos rescató. Usted conoce seguro la historia de Sublime Gracia, la época de los esclavos. Y cuando este colega nuestro escuchó la música, se levantó y fue hacia el pianista y le puso la mano sobre el hombro y empezó a orar en voz muy baja. Y el pianista siguió tocando y empezó a llorar. Y él tocaba y lloraba y el Espíritu Santo comenzó a ministrar, hasta que el muchacho empezó a llorar con tanta fuerza que dejó de ejecutar el piano y se levantó y abrazó a este hombre. Y cuando lo está abrazando le dice: hijo, ¿qué te pasa? ¿Estás huyendo de Dios? Era el hijo de un pastor en los Estados Unidos, que porque su padre y su madre se abocaron tanto al ministerio y se olvidaron de su hijo huyó de la casa. Él era el músico de la iglesia y había huido. En ese momento nuestro amigo comenzó a tomar contacto con él. Gracias a Dios, el muchacho pudo volver a su casa, pudo volver a Cristo, pudo volver a sus padres. ¿Qué legado estamos dejando a los que nos vienen siguiendo? Por último, tenemos que terminar bien. Años atrás, en una competencia internacional, un equipo fue a competir a Canadá. Llegaron a la final, pero en la final su bote se rompió. Ellos se levantaron y empezaron a empujarlo. Y todos se reían de ellos. Y cuando llegaron a la meta, último, les preguntaron por qué se levantaron y continuaron compitiendo. Y los 4 dijeron: nuestro país no nos envió a ganar, nos envió a competir. Y muchas veces vamos a fallar. Muchas veces nosotros no vamos a ser la estrella de lo que Dios quiere hacer. Quizás vamos a ser el estrellado. Pero Dios quiere que terminemos bien. Porque dice la palabra en versículo 10: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Te imaginas hablando con Dios cara a cara? Pasó 40 días y 40 noches con el Señor en la montaña, en Horeb, escuchando a Dios como cualquiera que habla con su amigo. Intercedió aún delante del Señor cuando Dios dijo: muévete porque voy a destruir este pueblo y te voy a dar un mejor pueblo, porque son quejosos, porque son mañosos, caprichosos. Y Él se interpuso, se puso en el medio, en la brecha, y dijo: no, Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Los egipcios se van a burlar de ti, van a decir: mira, Dios los llevó al desierto para matarlos, para destruirlos. Por tu reputación, Dios, no lo hagas. Por tus misericordias, no lo hagas. Y aún dijo: si no te parece bien, ráeme de tu libro, sácame de tu libro. Quita mi nombre allí de los que están en la lista de los héroes. Estoy dispuesto a hacer nada para que otros sean alguien.
Estoy dispuesto aún a dar mi vida para que este pueblo pueda llegar a la tierra prometida. Aún Moisés fue como Dios delante de Faraón. Cumplir con el llamado de Dios en nuestras vidas nunca debe tratarse de recibir crédito por lo que hacemos, sino simplemente ser obedientes a Dios y cumplir con la tarea que nos encomendó. Quizás no vas a figurar en la lista de los héroes de Hechos 29, pero cuando llegues a la presencia de Dios, Él te va a decir: buen y bien siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo bendice, Dios lo pone en lo más alto de su estima. No es como el hombre que si tú haces poco te menoscaba y te desprecia. Pero mi Dios no es como nosotros. Mi Dios es amoroso, es compasivo. Es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que no tiene preferencias, no tiene hijos preferidos. Él tiene hijos e hijas y los ama a todos, como ama también a los que están afuera. Herencia es lo que tú le dejas a alguien. Legado es lo que tú dejas en alguien. Pericles, el gran orador griego, dijo: lo que usted deja en este mundo no es lo que está grabado en monumentos de piedra, es lo que está entretejido en la vida de las personas. Y Jesús nos dejó un legado muy importante. En ese legado Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos, toda autoridad me es dada en los cielos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Pero generalmente nosotros nos quedamos con la última parte: y yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin. Pero ¿qué hay del resto? Tiempo de Dios ha sido muy bendecida y es muy bendecida, pero Dios la quiere bendecir mucho más, para que se extienda al norte, al sur, al este, al oeste, para que hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de tiempo de Dios, hombres y mujeres saetas bruñidas, sean levantadas de este lugar para que marquen la diferencia en un mundo que está totalmente perdido. Por eso el Espíritu Santo en esta mañana te dice: ¿cuál es tu legado? ¿A dónde estás yendo o a dónde estás llevando lo que te he encomendado? 10 vírgenes con lámparas encendidas, 5 prudentes y 5 que no lo eran. El esposo está viniendo. El esposo viene. ¿Qué vas a hacer? ¿Te estás quedando sin aceite y vas a ir a decirle: pastor, por favor, un poquitito de su aceite? ¿O vas a cargar tu lámpara hoy? Y cuando escuches la voz del amado, puedas decir presente. Puedas decir presente. Hemos caminado por muchos caminos con Milly y con nuestros hijos. Y a veces cuando estamos juntos nos sentamos y compartimos un incidente o una aventura. Y está la perspectiva de Milly, está la perspectiva mía y la perspectiva de los hijos. El momento de la guerra, el estar tirados en el suelo y nosotros escuchando cómo la gente sufría, y hoy nuestros hijos diciendo:
Jesús es un campeón. Jesús nos guardó, Jesús nos preservó para que hoy podamos ser bendición a otros. Por último, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te agradecemos. Te agradecemos porque entendemos cuál es nuestra responsabilidad de tener un legado ungido, de tener un legado que podamos pasar a esta y a las próximas generaciones bajo la unción del Espíritu Santo. Estoy seguro que aquí en esta mañana hay hombres y mujeres que han recibido un legado de sus padres, de los siervos del Señor de este lugar, de personas que ya no están aquí con nosotros. Pero hoy es el día en que tenemos que decidirnos. Que decidirnos si queremos proseguir como estamos o hacemos un alto en el camino. Y aunque tengamos que contemplar la tierra prometida de lejos, y aunque tengamos que quizás ponernos lentes para poder verla, los lentes del Espíritu, que cada uno de nosotros en esta mañana pueda decir: Señor, tú eres todo lo que tengo y todo lo que tengo lo quiero dar a otros. Prepáranos, Espíritu Santo. Prepáranos para que nuestro legado sea un legado legítimo, un legado ungido. Y aunque se dijo de Moisés que nunca más se levantará ni se levantó alguien como él, que en algún momento digas: en tiempo de Dios se levantaron, Moisés, hombres y mujeres que, aunque no hablaban conmigo cara a cara, dejaron un legado ungido, un legado de bendición y de prosperidad para el presente y para los futuros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu del Señor dice a la iglesia, en el nombre de Jesús.